Estoy acá. Hay que... Salvo que mañana, o sea... Salgo de acá tarde, me tengo que volver, me tengo que bañar y dormir al toque porque tengo prehora el lunes. O sea, vuelvo a las 11 a mi casa y después... Vale, vení acá al extremo, derecho, Alejo. Directo. Encima ni siquiera es que volvés a las 11, porque acá salimos 11:20. Claro, hasta que apagan todo. Hasta que llegás, te bañás, no, a mí se me hace siempre, no sé cómo, pero se me hace la una. Sí, sí. Y sí, yo también me levanto temprano. Igual yo creo que mañana me voy a bañar antes. O sea, ya sé que no. O sea, preferiría bañarme antes de acostarme. Pero tengo que hacer tiempo. No podés. Es mejor que priorices descansar que otra cosa. Así llego, me pongo el pijama y me voy a dormir. Tal cual. Porque si no, tardo una banda bañándome, no sé qué hago. O sea, estoy 40 años. No, la próxima con la banda. Entonces, hasta que llegue, tenés razón vos. O sea, y 20, terminaron de poner a guardar todo. No, sí, Eso por la banda. Y 40, subo a meditación, agarro la cosa, me voy a bañar. Ojo con el saco. A las 12:10 salgo. Me seco el pelo, todas esas cosas, bueno. No termino. De veces que hice eso, ¿viste? Yo llego y Te preparas para dormir. literalmente fallezco en la cama. Sí, sí, sí. Además ayer yo salí y volví a las 4:30 a mi casa, entonces hoy me levanté a las 11, dormí una siesta después a la tarde antes de venir y acá estoy hasta las 11 también. Entonces me plancho, ahora llego a casa, me plancho y me duermo. Tiene muy buena camiseta. Bien, Guille, eso es lo que quiero, Guille. Bien, Nico. Bien, Nico. Anda a buscarla, que la tiene otro. Cuando lo vi, habrá sido eso. Nico, La verdad no lo había visto nunca. la próxima que tiene otro, no te vas. ¿Tenés mascotas? Sí, tengo una gatita. No, ¿de cuánto tienes? Va a cumplir 3 años en septiembre. ¿Vos? Tengo 5 gatitos. 5 gatitos. ¿Cómo se llaman? Se llama, la madre se llama Gaga. Corto, Alejo. Me gusta. Después, las hijitas se llaman, son 4 hijitas. No. Alita, 4 nenas. 4 nenas, pues Más corto. ¡Qué amor! ¿De dónde? tremendo, me llamó mucho la atención porque viste que siempre es variado, mira, tenemos unos Sí. Bien, Toto. siempre son como variados. Rarísimo, todo el mundo le llama la atención que tenga literalmente 5 princesas. Ahí Las 5 reinas. Sí, literal. Medio, Toto. Son lo mejor que me pasó en la vida, literal. Son Muy lindas. Son mucho gasto, mucho dolor de cabeza, mucho lo que te pueda hacer, pero es lo mejor que me pasó, literal. Sí, sí. Los Lo mejor. adora. Sí, sí, sí. Mira que el año pasado nacieron, Son sí, chiquitas. nacieron el 24 de enero, o sea, tienen un año y algo. Al medio, siempre la banda, Toto. ¿Y cómo es? Vino para Buenos Ahí Aires. la misma, la Y misma. siempre me preguntan, ¿viste? ¿Qué fue lo mejor del año pasado? Y no fue por comer así, te juro, fueron mis gatos. Las gatitas. ¡Ay, 4 bebitas! Estas son las hijitas, que ahora están más grandes, pero te quiero mostrar el inicio. Cronológico. Vamos, bien, Quedan 2 semanas más. sigamos así. Y ahí te... Encima, yo me llamo Andrea. Y mira, siento que forman una Ah. Estaba re balachona. Te dicen hola, Andrea. Corto, chicos. Ahí te muestro una foto más actualizada. ¿Dónde mierda está? Yo quiero ver a la madre también, a la señorita. A la señora. ¿Y cuántos años tiene la madre? Caliente, tan yo le dije, me va a parar. Es chiquita también. Está en plena adolescencia. Se me escapó Y quedó. y volvió y... O sea, yo no sabía que se había escapado, pero después deduje que se escapó. Claro, que por algún lado piantó y
Claro. Y volvió con Y fue en cinta. tremendo. Yo pensé que eran parásitos, boludo. ¡Ciérrense! A ver, ¿qué te muestro? ¡Ojo! ¡Cierren los pasillos a la vuelta! Vale, le mando un audio. Está bien, Gise. Bueno, busqué como rojo, no creo que no. Siempre esperar la salida ahí, Gise. Yo como Nuria. ¿Qué hacían si estaban en Tigre ese día? Hola, Ro, ¿cómo estás? Mira, yo soy defensor, no suelo hacer goles, hoy pediste ¿La el gol tengo como y es? ¿También es media así con vinitas o no? Es así, pero naranja. No, un Garfield. Tengo una Garfield. Estamos en. Está re loquilla. Ahora te muestro fotos, sí. Y también me dijo que mandate saludos, te mando tu saludo. Mira, esta es una foto de cuando mi novio quería regalarla. Yo nunca quise regalarla. ¡Ojo! No. Lo estamos dejando Mi novio descubierto. en un momento quería que cumplieran la lactancia y que después cada una encuentre un hogar, porque era mucho ya y vivimos en un departamento. Pero después nos encariñamos y no las dimos. Pero bueno, esta es una foto de cuando ya las quería dar, que dijo que la blanca tenía dueño. Está así. No, me muero. Tiene unas caritas. No, las amo, son hermosas. Ah, no Sí. sé, ¿será que soy la madre? Ay, la segunda No, madre. son muy lindas. Ah, les voy mostrando una. Esta es la mía. No, es hermosa. Y es una... Es re chinchuda. Sí. Sí. Es muy loquilla. Y no es muy mimosa, es tipo arista. Solamente le gusta subirse arriba tuyo cuando tiene frío y que le hagas mimos mientras duermen. Pero después, tipo, viste que hay veces que los gatos vos estás caminando y pasás y les haces mimo, te quedas ahí. No, ella iba con todo su cuerpo, ella va a ser tipo así. Como no me toques. ¿Viste cuando vos tocas a un gato y el gato tipo mueve la espalda para que no lo toques? Bueno, ella hace eso en toda la vida. Y Ah, ya es así. ella es así, es arisca, no le gustan los mimos así de la nada. No le gusta que vayas y la agarres, se enoja, es vengativa. Tipo, vos la bajás de algún lugar donde no tiene que estar, se baja y empieza. Equipo corto, se Te mueven pega, todos y en tipo, te bloque. pega una niapi. Y vos le decís, teta, no te quiero ver, Y empieza. Se va, ofendida, se ofende. Pero es tipo, cuando se sube encima tuyo, quiere tipo chuparte la mano y hacer tipo como si fuera una madre. Entonces ahí tipo se sube y le deja que la acaricie. Ah, tiene sus momentos. Tiene sus momentos en lo que le gusta. Es tipo, en realidad es una lección de vida de tipo, no le gusta que la toques, entonces no te va a dejar. Cuando quiere, te deja. Porque yo estaba acostumbrada, yo tuve un gato antes que ella. Estaba acostumbrado a... El gatito era muy bueno, tipo, te dejaba hacer lo que vos querías. Tipo, vos querías agarrarlo y vestirlo de muñeca y el gato se iba a dejar, no se iba a quejar. No te iba a arañar, no iba a hacer miau, no iba a hacer nada. Y nosotros estábamos muy acostumbrados a eso. Y esta gata, no, o sea, no quiere que la toques, no quiere que la toques. ¿Pero ella fue de adulta a tu casa? No, de bebé, desde los 2 meses la tenemos. Ah, mira. Porque la madre de mis gatitas es así, como me estás describiendo. Pero mis gatitas no, pero porque siento que yo ya las estuve cargoseando desde que literalmente les corté el cordoncito, ¿me entendés? Claro, Entonces siento que ya estarán acostumbradas, pobre bicho. claro, vos las cuidás. Sí, ay no, y cuando duermo, Se vienen todas. no, o sea, no vienen cuando yo estoy en la cama, pero cuando me despierto tengo 5 gatos. Ay, me rodeada de los muero. gatos. Así Te dan que en algún calorcito, te roban momento- calorcito. Claro, en algún momento, viste, aparecen, pero yo no, ya es cuando yo estoy dormida. No, bajamos. Eso fue lo mejor que me pasó el año pasado. Qué Y linda. después sí. ¿Pero cómo se llaman? Ah, sí, te estaba diciendo, la blanca. Te voy a mostrar foto y carita y todo. Tranquilo, la marca. Esta es Nala. Nala, ay, me encanta. Esta es Fluffy. Fluffy, ¿por qué Fluffy? ¿Alguna vez viste 101 dálmatas? Sí. ¿Viste el perrito de la mala? Sí. Bacon. ¿Cruella? Cruella.
Yo llamaba Fluffy. Y Esmera despeinada media así como... Entonces te gustó para... Anda por la banda, vamos, ¿Y? Esta, viste que tiene como escamitas. Sí. Se llama así. ¿Escamas? Sí, no, Escamitas. Y esta se llama Albita. ¿Cómo? Albita, ¿viste que es blanca? Sí. Mi amor. Qué lindas. Yo y mis nombres 4 de hermanas. mierda, sí. Mi novio obviamente no quería ninguno de esos nombres que te estoy diciendo. Pero te impusiste vos. Me importa un bledo. Yo si tuviera 4 gatitas hermanas, mujeres, así todo, les pondría como mujercitas. Tipo Meg, Joe. Ojo el segundo palo, chicos. Bueno. Buena idea, pero... Nosotros tuvimos, era Tora si era mujer y Bowie si era macho. Y todo el mundo nos decía que era macho, pero el dueño de la madre dijo, no, esta va a ser hembra. Y te lo dijo tipo a las 2 semanas de que nació. Y al final tenía razón. Sí, y, tipo dijo, va a ser hembra. Y todos le decían, no, pero tipo, ya es macho. No, chicos, déjenla que va a ser hombre, hembra, va a ser hombre. Va a ser un hombre. Va a ser un hombre. Y al final fue hembra y quedó Tora, que Tora es tigre en japonés. Alejo. Mirá, re bien. Yo no pensé mucho, ¿sabes? Y Bowie era porque en mi casa nos gusta David Bowie. ¿Qué si no? Así que quedaba. Usala toda. Re bien. Y mi anterior gatito se llamaba Félix. Y era. Yo tuve un gatito antes y también Félix. ¿También? Y era tipo así. Jueguen más por las bandas, También por atigrado. favor. Era como ella, pero con el modo oscuro. Era tipo, las rayas eran negras y en vez de tener blanco era como color cremita. Tengo fotos. Era un gato gordo y bueno. Y esta es toda flaca y mala y chinchuda. Entonces tuvimos como los dos opuestos. ¿A qué hora sale mañana? Antes de estar en este depa con mi novio, yo vivía con él en otra casa en zona sur. Y teníamos 2 gatos. Se llamaba Newton y Salem y Félix. Salem. Me gusta. Félix. Salem porque era todo Negro. negro como viste el de El la de bruja. Sabrina. Sí. No, qué hermoso. Felicidad. No pinta que tenga este mozo, Bruno. Qué lindo. Yo siempre fui de los gatos. De chica tuve perros. Mirá, este perro. Cuando vivía con mi Para esas vieja... 11 llegarían. Ahí tocó. Si nosotros a las 11 estamos diciendo, buen día. Hoy nos levantamos muy temprano. Hoy fue un día Está muy este productivo. con Fue un partido de fútbol. que es un caniche, ¿viste? Y es re histérico, te muerde por todo, boludo. Fuimos con un Típico caniche. Mal. Pero muerden tanto que perdió los colmillos. Ay, Le pero es quedó un loquillo. colmillo en la zapatilla del novio de mi vieja, o sea, literal es muy agresivo. Tremendo. No vi a los burros de River. Lo único malo que todavía no dimitió. Control de pelota, Api. Cruzala toda, Benja. Para Michelle la dimisión. Cambiala. Ojo, vuelvan. Yo solo una gatita tenés. Sí. Todas. Mi vieja Todas, Lauti. quería adoptar a otro. Eso ahí. ¿Todo bien? La batería, Está perfecto. perfecto, listo. Bien, Alejo. Habla, busca los espacios. Empieza a repartir. Mi vieja quería adoptar otro gatito, pero mi papá dijo, no, denle su espacio. Dejen que la gatita sea nuestra única gatita. Bueno, sí, son muy No, territoriales. pero. es muy Ah, Nosotros nunca tuvimos más de un gato. Y siento que bueno, que está bien que tenga la casa toda para ella. Pero también la tuvimos desde muy chiquita, ¿viste? A los 2 meses nos la dieron. Ah, el partido de lo más. Y podría haber estado más tiempo con su madre y con sus hermanos. Que ahí hubiera aprendido a no morder. Lo cual no lo aprendió. Entonces cuando vino a mi casa mordía por todo. Te veía y te mordía. Sacala. Y eso No se compliquen, sáquenla a la mierda. lo tienen que aprender con los hermanitos, a no morder, a cuánto mordés y Cuánto con no, cuánta fuerza. tal cual, La eso es próxima cierto. Eso lo tienen que aprender Cruzala entre toda, ellos y como que le faltó eso.
Y que te mordía una banda. Mordía un montón, era muy mal. ¿Viste? Era la mala fama de los gatos, ¿viste? Que la gente que no le gustan los gatos dice, no, los gatos te muerden. Bueno, ella era la viva imagen de lo que la gente que odia a los gatos piensa. Por eso que te odia la humanidad. Claro, o sea, si vos buscabas una razón, era ella. Pero yo la amo igual, obvio. Y mi vieja quería un gatito más para que ella tenga compañía, ¿viste? Aprenda. Toto, ojo con eso porque te hacen esa. Jugá acá, jugá en la banda. Y acá. Eso viene para y lo que yo no quería sí o sí era que la gata tenga hijos. O sea, si lo podía evitar, está castrada, obviamente. Porque a mí me parece que hay suficientes gatos en la calle, ya está. Yo no... si lo puedo evitar antes de que se embarace, ya está, lo evito. Pues es algo que hacen por instinto, no por placer ni nada. Ay, sí, va a ser madre. No, lo hacen por ellos, son así. Entonces, no sé si la obligaría. Bueno, cuando viste que te conté que se escapó, no, claro. pensé que tenía parásito, Bueno, yo la llevé al veterinario porque bueno, tiene que hacerse una pastillita para los parásitos. Claro, algo, sáquenle la panza que tiene. Y le tocó la panza, pero le metió los dedos tremendo. Yo no le haría algo así a mi gata, pobrecita. Le metió los dedos así, yo digo, ay. Ah, bueno. Y dijo, creo que no, Y trae la eco y se ven los 4 bichos en una eco, no lo podía creer. Las patitas, todo, era divino. Y me dice, El no, año mirá, pasado, Luli y Lola. ¿Tu gata? gatito, me dice, y yo le digo, ay, mirá la puta madre, y ahora felicidades, me dice el tipo. Y como que yo me quedé pensando, ¿y qué vamos a hacer con 5 gatos? Me quedé pensando y como que el tipo me sugirió que se le haga una castración y ahí se abortaban a los... Claro, pero allá estaba embarazada. Sí, yo no sé, no claro. quise. Sí. O sea que no sabía si era lo que ella quería. Claro, no le puedes preguntar. Claro. No, entonces, bueno, Dejaste que los tengas. Me parece bien eso. no sé si sería, no sé qué querría la gata. Claro. Yo pienso en que si yo no me gustaría a mí que quede embarazada. Si ya queda embarazada, que los tenga, porque es su manera natural, ¿viste? Ella instintivamente, si queda embarazada, su instinto le va a decir que los va a cuidar, los va a hacer, ¿viste? Los va a tener. Entonces sacárselos ahí, bueno. Pero también, si yo sé que solamente lo hacen por instinto, y tienen que parir y les duele o así, bueno, no es necesario. Vamos a castrarlo. Yo no supe si estaba tal cual se estaba haciendo bien porque Siempre hasta el último. pero bueno, nada, Pero se desarrolló así. todo bien. Y quería decir, ¿y viste la blanquita que te mostré? Sí, se la intentó comer. No, Viste como que siempre comen a uno, no sé por qué carajo, pero se le intentó comer una banda de veces, boludo. Fue horrible porque fue, te explico. Sí, además no, como que empezó a cortarle, masticarle la patita. Ay, esto sale en el video, me mata. Hola. Hola, chicos. No, pero conclusión como que se le suturó, estaba todo bien. Pero como que me dijo el veterinario que no la deje con ella y pues que la que ella, entonces nada, compré un biberoncito y empecé así. ¡Ay, pobrecita! ¡Ay, mi amor, pobrecita! Cuando más o menos empecé. Fuiste como la madre, porque la mamá se la quería comer. Ay, qué miedo. Sí, y yo no, viste, y después cuando pasaron las semanas y vi que estaba todo bien, bueno, ya se la dejé a ella. ¿Viste cuando la empieza a lamer mucho? Digo, ay, la estás saboreando. ¡Ah! ¿Qué más le vas a hacer a la gata? Igual parece que se morfan a los gatitos cuando están enfermitos o están débiles. Tipo, yo seguí una mina que tenía muchos gatos y dijo que también que le pasó que había unos gatitos que habían nacido con las patitas chuequitas y los tuvo que separar de la madre porque la madre se los quería comer. Ay. Porque se los iba a comer porque ahí desde chiquitos. Y dice que después crecieron y se les acomodó. Pero hasta que no dejaron de ser unos gatitos muy bebés, exactamente, se los trataba de comer. Exactamente. Y me parece que es por eso, porque están enfermitos. Sí. Bueno, esta gata ahora ya está grande y tiene problemitas, pero con la piel, como tiene como dermatitis, no sé qué mierda. Es un quilombo, pero me duele porque están las 4 juntas, viste, las 4 gatitas, la madre y la blanquita está siempre separada. Ay, ella está separada. Las orejas. ¡Qué mala! A su hermana la que es la loca. Está enfermita, chicos, no.
Qué feo. Nada, la va a ver de vez en cuando darle unos besos ahí en las heridas. Sí, pobrecita, ahora ay, me dio pena No ahora. importa, boludo, a mí también me da la pena y nada, por eso ella como que la consiento un chiquitín más. Sí. No, bueno, esa es Pobrecita. mi triste historia de las heridas de mis gatos. Tienen lore los gatos. Y bueno, y como ya aprendí esto con la madre, cuando ya cumplieron la edad, mis gatas, acá están, todas. Claro, sí, está bien. Porque no quería pasar por lo mismo. Todo muy lindo, pero me iba Pero a hablar de gatos, miles y miles de gatos. Sí, aparte como 4 mujeres. Tal cual, como para tener para rato. Sí. Generaciones de generaciones de gatos. Legados infinitos. A mí yo lo que pensaba es que, o sea, mi primer pensamiento cuando digo tipo una gata doméstica embarazada es tipo una gata callejera ya tipo tiene un montón de bebés. Entonces, ya cuesta adoptar esos gatos. Imagínate sumar a unos gatos así, pero porque tenés ganas. A propósito. Me parece como, no. Me parece lo mismo con perros, ¿entendés? ¿Para qué haces miles y miles de perros de una raza para comprar si hay un montón de perros en la calle? Tal cual. Que cuesta adoptarlos. Entonces, a mí me parece. Yo pensé lo mismo con mi gata. O sea, yo la pondría embarazada solamente para que la gata la pase mal, porque es un embarazo y un parto. Y después que me queden, ¿cuántos? 5 o 6 gatos que los tengo que buscar una casa y... Debería haber, boludo, ¿sabes qué se me está ocurriendo? Una tecnicatura en castración. Onda que un personal capacitado o con cierto grado de años de veterinaria pueda hacerlo y prestar sus servicios. Porque siento que falta eso. Sí. Falta muchas castraciones gratuitas. ¿Qué sé yo? Mi novio está trabajando en una villa y es más, de ella, la madre de ahí. La vio toda pobrecita ahí, moribunda, y la trajo acá. Pero lo que veo es que así como ella hay una banda y me dice, me da una pena porque ya tenemos 5, no puedo traer más. Claro, pero te parte el corazón. Pero me dice, están hechos mierda los gatitos, hay una banda de gatitos. Yo sé que Sí, exactamente. No hay tanto perro como gatos, me dice, me llama la atención. Es que, sí. O sea, vos pensás, está lleno de gatos en la calle y yo voy y hago que mi gata de casa tenga 5 más. Bueno, estoy sacando lugar a 5 gatos de la calle que verdaderamente no tienen. Claro. Y yo se lo voy a hacer, ¿viste? Y no es necesario. Yo pienso así. No, Hay gente que le gusta hacer que sus gatos tengan hijos, pero a mí me parece que no es. Es un poco egoísta. O sea, Tipo, a propósito, alguien- ¿entendés? Poner un gato, tipo, juntarlo con un macho para que se embarace. No, me parece. a menos que esa persona tenga todas las crías y está perfecto y no, Claro. no piense Si, en si criar. te haces cargo vos, Claro. hacelo. Pero si vas a estar repartiendo Sí. por hogar y hogar, sí, tal vez estás sacándole chance a alguien. Que lo tenga para que los adopten. No. Bueno, a mi Quédatelo. suegro, que es de zona Necesito a sur, alguien en la en un loma de segundo Norte palo. Norte, Háblense, ¿están callados? le dejaron en la puerta una caja con gatitos. Alejo, Le acá, tocaron la acá puerta te y lo quiero dejaron. Y lo esperar. peor es que mi cuñado. ¿Ves? Porque no Mi suegro llega. tiene Tenés que esperar a- un labrador, boludo, en el patio. Se lo dejaron en el patio con el labrador. Yo decía, Se lo iban a morfar. claro, el otro lo verá como un juguete. Ahí va, eso, Tano, eso. Eso es lo que tienen que hacer. Y se los quedó. Y se los quedó. Ay. Y ahora uno falleció y el otro salió. Y está re lindo. Y mi suegro está re contento. La misma. ¿Ves? Eso está bien. A mí, esas cosas, Abrila. darle una chance a un gatito de la calle. ¿entendés? Claro, tal cual. Hay Ponele. una banda. Tu gatita quedó embarazada. Vos los tuviste, o sea, los tuvo la gata y te los quedaste, los cuidaste. Hay comentarios. Sí, A nunca mí pensé eso- en regalarlos, boludo. No, Nunca, sí, porque eso. dije, no, son míos. Sí. Además a mí me da pena también sacárselos a la gata. Me da pena. Re. Siento que la pasan ¿quién mal. soy yo? Va, no sé, se ve que pienso mucho, me tendré que pensar. Pensás en menos. los sentimientos del gato, pero no lo puedes evitar. Re, boludo, me pienso, ¿quién soy yo para sacarle el hijo a una madre? Ya bastante que la estoy separando, la blanquita por miedo que se la morfe, decía yo, no la voy a sacar, no la voy a sacar a los gatitos. Exactamente. Vengan, chicos, Tal cual, vengan. pensaba en eso y todo el mundo me decía, ay, pero ¿qué vas a hacer con 5 gatos? Son muchos gatos, ya está, déjalo. Pero Van te a da estar pena. mejor en otra casa.
No, no, van a estar con su mamá. Y con sus hermanas. Y me decían, Sí. no, porque vos estás pensando como humana, como persona. Y en realidad los gatos No son tienen así. sentimientos así, Me pero decían igual. que son más territoriales, que van a estar mejor solos. Y dije, no, paz, no. No, venido. ¿Está con frío? Creo que tuve razón, porque no se separan nunca. Es que crecieron juntos. Claro. Eso sí. No tuve, creo que tuve razón. Son una manada. Yo estoy de acuerdo con vos. Para mí me da pena separar a los cositos. Entonces, nada. Otra razón por la cual no embarazaría a la gata a propósito para que darle a los nenes. O sea, dale, de vuelta. Vas a hacer que tu gata la pase mal en el embarazo, dé a luz, le saques a los gatos de vuelta. Y además siento que, boludo, tiene memoria el pobre bicho. Sí. ¿No? Pensará dónde están mis hijos, pobrecita. Y la pasará mal ese tiempo que no sabe. Tal cual. A mí me había aparecido un video en TikTok de una gata que habían fallecido sus bebitos. No. Entonces se puso agresiva, tipo, en respuesta a eso, como que era más agresiva y estaba en la lista de eutanasia para dormirla porque era muy, muy agresiva. Ay, no, boludo. Y dicen que, bueno, la familia que subió el video dice que la adoptaron igual y al año de adoptarla tuvieron a su bebé. Y la gata dejó de ser violenta, ¿viste? La cuidaba la bebé y la bebé se la chupaba y se dormía con ella y todo el tiempo mimoseándose con la bebita. No, boluda, necesitaba Eso, eso. necesitaba eso. Entonces, con la mina decía, corte, mi hija es como su hija también, ¿entendés? Porque, claro, o sea, le iban a dormir por violenta. No, Y hasta que no tuvo a la bebita, viste, hoy que la bebita le sonríe, todo, tipo, no se tranquilizó. Y esas cosas para mí son ¿Y no te terribles. gusta veterinaria? Yo cuando era chiquita quería ser veterinaria, pero no tengo el estómago para ver un perrito morir, un gatito. Es cierto, son cosas. Y tampoco me da, tipo, tampoco meter, voy a decir, hola, meterle la mano en el orto a un perro, a un gato, A un caballo, para que ¿viste? vea algo. Sí, a ver. Hola, vi un video de cómo ayudan, ¿no?, al parto del caballo. Hola, literalmente la chabona tiene los brazos adentro del caballo. Sí, O sea, y le saca el chavo. Eso. está embarrada De todo. Ay, no. Qué horror. Eso sí, eso a mí no me gusta. Para, y vos sos médica, ¿qué especialización? Y yo estoy en duda entre pediatría o cirugía. Todavía estoy pensándolo. Claro. Tengo tiempo, así que Tenés no me tiempo. presiono ni nada. Está bien, no hay que ponerse nervioso. Pero también quise estudiar un tiempo veterinaria. Quise estudiar veterinaria, pero después dije no me banco otra carrera tan larga ni Claro. después quedará en sueño frustrado. ¿Qué? Por vos no. ¿Qué? Ah. ¿Vos escuchaste dos? Estoy loca ya. Ok, No escuché. genial. He perdido lo poco de cordura que me queda. Sí. Sí, lo A mí- perdiste. Sí, no tengo nada que decirte. Creo que podría Mentira, ser. igual no confíes en mí para escuchar algo porque por ahí no estoy pero muy probable que no esté hablando. No, pero me pasa mucho ya que escucho. Sí, por ahí el sonido ya te... Como, La fonética. No sé si dicen dog, dos o vos, o no sé qué mierda. Sí. Pero Voy, vos, sí, eso te puedes confundir. mal. Sí, la fonética. Eso, ahí. Sí, entonces veterinaria la verdad que no... No. Meter la mano en el ojete de una vaca... para Primero ver y si está segundo embarazada, palo. no me Bien, da. Fran. Siempre Pero uno si y ponele en algún otro. momento de mi vida me aburro tanto, lo cual no Ahora, creo que suceda. No creo, siempre hay algo para hacer. Tiene una patada. Aunque sea dormir, ¿viste? Pero Sí, ponele, ahí si lo sí. llego a estudiar, tal vez lo único que haría son castraciones para gatos, perros, cosas así tranquilitas, ¿viste? No me iría al zoológico, no me iría a ningún lado, ¿viste? Sí, a rescatar monos. No. Sí, Bien, sí. bien, Vice. Está Por bien, eso eso para es lo mí que quiero. tendría, como es algo que se necesita, tendría que hacerse como, ¿viste eso? Que hay una banda de terciarios de una banda de cosas, tendría que implementar eso. Está bien igual, me parece correcto. Corto. Además yo también en TikTok sigo un chabón que castra gatos que hay en la calle. Y porque nada, están ahí, hay un montón de gatos y viste, y me cago de risa porque el chabón dice voy a descocar a los gatos. Porque claro, o sea, tenés 5 gatos machos y embarazan a todo lo que se mueve de gato. Así que ya está. ¿Viste los gatitos que hay acá? Sí. Esos hay que llevárselos porque va a parir la gata esa.
te iba a decir, o sea, me dijeron que hay una gata, Guille, la Guille. blanquita, Ponele. que está embarazada. Sí. Sí. Y me dijeron que en cualquier momento tienen las crías, pero yo digo, va a tener las crías en pleno invierno, bueno, se no van sé. a- Así, siempre por la Se va a morir, claro. Eso es lo que pensé. Pero- Yo el otro día vine, estaba Charo ahí sentada. Me dice, Todo se hizo mierda. Ay, no, se hizo mierda. La cobran acá. Se dio contra el arco. Pero así, jugando por la banda, muchachos. Ay, la internet. ¿Dónde estaban recubiertos con ¿viste lo de fútbol Zelda? Basta, basta, chicos. Chicos, basta. Concéntrense ahora. Concéntrense. pensé que se había partido el ojo. Ustedes concéntrense. Encima quedó tieso y dije, "Ay, no". No, yo no. Sí, claro. Chicos, ya la tercera que nos hacen esa. Vamos, che. No, yo pensé que se había dado Concéntrense, el ojo. ciérrense. O la nariz. Claro, yo pensé que se había dado toda la cara en el palo este. Ciérrense, no se abran tanto. No, amiga, se me fue el... Ay, qué impresión me hubiera dado. No, a mí también. No, No, pobrecito, pobre. esas cosas. Igual ahora puede correr, pero mañana le va a doler. Pobrecito, qué golpe fuerte que fue. Jugamos recién. Yo no soy capaz de jugar al fútbol. La cuarta, pues. Yo tengo una amiga que... ¿Qué? Un fin No, de digo que cada pasa que esas cosas pueden cuatro pasar, juega la estás copa. propenso a eso Sí, sí, o a sí. que Con te el rompan Libertadores, la pata. Todo el tiempo estás Porque regalado. estás corriendo una banda de todas las divisiones. a toda velocidad. Y la fuerza con la que venís, te choca a alguien que viene corriendo y te puede llegar a partir el brazo si te agarra mal. Y además también como patean con todas las fuerzas. Las gambas que tienen. Cuarta. Una gamba. Boludo, todo el mundo al gimnasio acá. Chicos, Por favor. sí, unas gambas. Te llegan a pegar una patada en la costilla, ¿sabes cómo quedás? Ay, no. Duro. Esas son las cosas que me dan impresión a mí. En cualquier momento te puedes caer y reventarte la nariz, reventarte la muñeca y de esas cosas, o sea, está bien, te recuperás de una fractura, pero te queda un poquito de dolor ahí cuando hay humedad, por ejemplo. Si salimos campeones realmente sería una cosa. ¿Y qué te iba a decir? No, yo no sería traumatóloga ni en Primero pedo. pierda. No. Ay, qué impresión. Sí, sí. No creo que pase. Y nos volvemos a ganar todo. No, pensé que se había dado el ojo y ahí sí me tenía que retirar porque de la Tenía que impresión. retirar. Recién teníamos que ganar por Me tenía que parar y irme porque Que la suspender impresión. todo, claro. Sí, le hicimos gol. No, igual, para la liga la diferencia de gol, o sea, Sí, si empatamos en punto con el Ya falta poco. final. A ver. No influye en eso. Sí, creo que el que está demorado es aquel, este no. sí. Y le faltan... Sí. Ah, este. Sí, le faltan unos 20 minutos. ponele. La baja. Que la verdad contando de lo que ya llegamos acá, No, ya está. no es nada. Pedo. Y es por lo- Ojo que se abre acá. Tirala, Guille. Eso, por la mano. Ojo. Eso, Guille. El viejo de hoy que era literalmente Ronaldinho. Era Ronaldinho el viejo ese. ¿Arranca o no arranca? Vos llegás a tu casa y te O sea, tienen la cena Chabón, preparada. era un tipo ágil. ¿Qué te parece esa buena familia? Nunca te Habilidoso. vas de tu hogar. Ese tipo habrá corrido
10 kilómetros por día todos los días de su vida. No sé igual que vamos a comer. Seguramente hicieron papas fritas. Lo traía aquí. Sí, papas fritas no. Pasa que mi viejo compra bolsa de McCain. No. Pues sabe que yo Ese me es voy un a padre comer que- bolsa de McCain. Está bien. Me avisó León, yo no había visto. Me dijo. ¿Tu papá compró bolsas de McCain? No, las bolsas de McCain las había visto, pero me avisó Gab que, No. que iba a cenar ahí. ¿De Gavido? Belgrano y una negra. No me acuerdo. Porque, no sé, a veces como que parecen chicos, otras veces parecen... Mejor no. No sé. ¿Qué? A ver, yo no sé nada de la vida ¿De ni nadie? él, ni de... No, solo de él. De todos tengo como algo. Una idea. Alguien me contaron ellos mismos, obvio, ¿no? Pero de él, nada. Nada de nada. Hay que conocerlo mejor. Bueno, con vos ahora sí, ponele, y con tu hermana también. Marce, amigazo. Matías una vez me contó, o sea, de él, ¿no? O sea, qué hace, qué no sé. Con Santino, no, ni idea qué hace. Pero después con el resto, algo sé, algo, o sea, de la vida, ¿no? Un poco de ellos. Un poquillo. De los más chiquitos no, por ejemplo, Sebastián, ¿lo conoces a Sebastián? Me estás matando con un nombre. Vos serías nueva en el staff. Sí, yo igual vengo hace bastante, pero porque mis compañeros juegan. Esta semana arrancaba el torneo de fútbol 5. No sé, en segundo año venían a jugar al fútbol y yo venía a la cancha acá. No lo conocía a nadie igual, ¿no? Pero bueno. Mirá. O sea, el otro día jugué ahí en la cancha de al lado. Al fútbol con mis compañeros. Con árbitro, cámara y toda la bola. No. Algo tipo alquilar una cancha ahí una hora. Pero bueno. Me acuerdo que te había mandado, por venir a rendir nos juntamos. Sigue Que rendiendo. vaya el Tano y que cambie por Alejo. ¿Y cuándo tienen los segundos parciales? O sea, porque estamos a 25 de mayo y sigue rindiendo. Ya termina mayo. Estamos en junio. Sí, se fue rápido, ¿no? Todo el año. Esta vez sí, ¿no? Sí. Ah, es que Frío, habrán- frío. habrán arrancado tardísimo. Sí, ok. ¿Dónde? ¿A quién? Allá, el arquero. Mira. Son dos. Pero es muy tarde. O sea, ¿cuándo termina el cuatrimestre de ellos? Todo realmente depende de la facultad, todo, es todo distinto. Moran rinde el primer final el 2 de julio. O sea, re temprano. Comparado con... O sea, 20 días antes y es cuando yo arranca mi semana de finales. Cambio. Porque tiene que rendir bastante. Rinde el primero el 2, después rinde, no sé. Son dos. Voy yo. Bien. ¿Te da miedo que pase a pasar? ¿La tragedia es inevitable? Eso. Ahí. Abrila toda. Pero los segundos parciales me corrigen rápido. Porque la semana Quedamos siguiente con son menos, recordatorios. quedamos con menos. Bien, Toto. Los segundos parciales siempre tienen que corregirlos al palo. Porque Vuelvan a vale, cubrir yo primero y curso segundo un martes, palo. ya para el fin de semana tenés que tener la nota porque si tenés que ir al recuperatorio tenés que saber desde antemano. Entonces tienen que corregir rapidísimo, tienen que corregir tipo, si tienen que matar, corregir el segundo parcial.
¿Eh? Por lo que también lo que suelen hacer es que, tipo, si tenés que rendir recuperatorio, te mandan la nota por mí antes, y si no tenés que rendir recuperatorio, te la dan completamente la semana siguiente. Eso me acuerdo, te genera un suspenso zarpado. Me acuerdo que una vez no sabía si promocionaba o no, no me mandan el mail. O sea, sabía que había aprobado. ¿Cuánto? Pero no sabía, tipo, tenés que esperar Bueno, la pero la en copa. este recién termina el Si ya tenés la nota, mandala, hijo de puta. Igual tal vez Esperar se el puede pedo, decir ya lo sabes. antes. Puede ser. No, no creo igual. Pues me voy con Gab. Que no sé dónde está igual. Tal vez jugó y está cambiando, está ahí bien. Ese sí. Ah, lo llamamos. ¿Desastre el partido, bro? Sí, pero también eso. También me lo partido anterior de eso. Hace un tiempo. Hace media hora que no lo veo. Media hora hablando. Ah, el primero Teníamos tan que mal. debatir. Bueno, pero sí, hay que buscar a la gata y... Primer tiempo, viste, ¿Dices Cavani. secuestrarla? Pero dicen que alguien la trató de llevar y no se deja. No, yo de acá que va a ser. Pero igual, o sea, es simplemente para que dé a luz, los bebitos estén bien y ya, y vuelva. Pero también me da pena que el marido, vos viste que está siguiéndolo para todos lados. ¿Qué? El marido la sigue para todos lados, vos estás ahí con la gata y está el marido atrás así. ¿Tres o dos? Es un gato naranja, todo grande. Así que si te llevas a la gata, ese gato va a morir de pena. Te tenés que llevar a la Claro, porque parejita. no sabe que es por un momento, ¿me entiendes? Claro, no sabe, para ese fue la gata con los babies. Claro. Estamos hablando de la gatita pregnant. Ah, ya no la vi. Uy, pobre, Van 13 minutos hoy. ¿De él? Segundo. Lo que pasa es que alguien necesita, no sé cómo. Y alguien necesita hacerse cargo, pero es Claro. complicado. Llevarse al marido y a la gata. No, es más lindo. No te quedé pensando en eso. Aparte va a ser frío, esa gatita va a parir. Igual en casa mi vieja dijo que tenía la cuchita de Tora para dar. Pero Porque ¿cómo fijar mañana Tora no la tarde? usa. Antes que empieces vos. No la vi, o sea, me cuentan, pero no la uso. Es una gata que está por allá atrás, cerca de la parrilla. O sea, la he visto ahí. Y es una gata gris, flaquita, bella, súper bella. Y el gato es un gato naranja, todo con cara de boludo. Pero la sigue a todos lados. Está ella y atrás está el marido así, sentadito. Marca, quiero Hacen eso, marca, ¿no? Porque, che, por ejemplo, carajo. Así, donde Fran. vivía antes, había Vamos, una atento. gatita que estaba Tampoco preñada, se que vayan siempre tan venía a largo. pedir comida. Y atrás está el marido. Y yo decía, qué La hermosa cuida. pareja, qué hermoso matrimonio, decía ella. Sí. Alejo, vamos. Parece que la ama, pero en realidad es como que la cuida porque tiene los babies. Se están complicando el pedo, chicos. Pero a mí me daría pena llevarse a la gata y dejar acá al gato porque el gato no va a entender lo que le pasó. Va, mira, Y también siento que si se cuidan entre Acá. sí, entonces si te los llevas a los dos, bueno, la gata se va a asustar porque va a estar en un lugar nuevo, pero bueno, por lo menos están juntitos. Nada. Rápido, jueguen rápido, nuestra. Después de que Rápido, tienen los acá, con babies, Benja. el gato ya se desliga de ella. Para mí Ahí sí. va. Pegale. Bueno, ¿sabes qué pasó? Pasó de que Así. esta gata que te cuento que Hay que animarse más a era pegar donde también, vivía carajo. antes, tuvo a los bebitos Batalla ahí en y venía Batalla. ella y los bebitos a pedir comida. Era un amor. ¡Ay! Y mi gata estuvo con el gato ese. O sea, era la amante. Ah, era el Era la cuerno. otra. Era la otra de ella. Y va, no sé, nos enteramos que era el padre porque la blanquita literalmente es el calco. Y además porque no hay otro, era ese gato. Era el único. Bueno, entonces bueno. Pero después de eso se ve que lo superaron y siguieron juntos. Ah, Lo mira. estaba buscando Mars. Y va. El amor triunfó. El amor triunfó. Y además Sí. también, bueno, nos fuimos nosotros. Ujú. Pero sí sería bueno llevárnoslos a los dos. Juntitos. ¿Entró? Pero es difícil agarrarlos. Más todavía pensando que la gata está Cambio, embarazada, cambio. entonces estaba más nerviosa pará, todavía Fran, que la vení. agarren, ¿entendés? Siento que se deja menos agarrar todavía sabiendo que tiene la panza. A mí me dijeron cuando la fui al veterinario que ¿Enamoró? el embarazo de un gato dura de
de 2 meses a 2 meses y medio. Ah, Nada. ya está igual por... Bueno, boludo, Tiene la panzoti. Ah, sí, ya está. Ya tiene pancita No, bastante. no. O sea, se nota que le cuelga una panza. Porque es una gata flaca. Y se le ve que tiene un coso extra. Un coso extra. ¿Querés un pedacito? Pero lo ideal sería hacer que por lo menos nazcan los bebés y que con el frío no les pase nada, ¿viste? Encima que nacen todos mojados, pobrecitos con este Sí, frío. sí, se van a congelar. Y se pueden enfermar, Tal cual. se resfrían. No, yo sí te puedo ayudar a que los agarres, que irían a tu casa. No sabemos quién se los puede llevar. Pues en mi casa está la gata. Claro. Yo me meto yo pateando, ¿viste? Juegue. Control. Re bien el arquero. No sé si lo llevaste a ver. Che, lo del arquero está... Yo con este frío no te soy ni arquera ni de onda, No, ni nada. Igual siento que con el frío, tipo corriendo se te va el frío, pero igual. Pero igual el arquero mucho no se mueve, Sí. está peor que nosotros. Ah. Yo no sé, por ejemplo, con los mosquitos, como hacían los arqueros. Quedarse quieto ahí. Aparte, viste que cuando sudás, los mosquitos vienen más. Fue horrible, fue un verano tremendo. Fue duro. Ojo con tirarla al medio. Toda, Nico, toda. Bien trabado. Mira, tuvieron 5 en lo último. ¿Por qué no empezaron haciendo eso? Al principio, vamos. Una maldita cabra. Empató Boca, 0-0. No, la puta. Le anularon un gol offside a Cavani. ¿Cómo te enteras? Te decía la cámara. ¿Qué tal? Me dijo una amiga. Uy, la puta madre, boludo. Qué bajón. Y eso que no lo viste, no sos vos el problema. Es Boca. Boquita. Toda mi familia es de Boca, así que deben estar de loco. ¿Y de dónde saliste vos de Racing entonces? Mi novia. Ah, El mira. amor. Mira. Así hay que Igual momento, o sea, toda mi familia de Boca, mi papá recontra hincha full, enfermo mal, pero nunca que me llevó a la cancha. Claro, entonces no tendrías por qué ser tan hincha. Y no, pero digo, como que nunca, Te incentivó a... claro, no, en cambio, por ejemplo, Estoy contento que no me pasó. desde que estoy con mi novio como que era, Mirar los partidos. vamos, y me hizo socia, y me dijo, vamos, y fui a la cancha, y era hermoso. Claro. Y ahí te copo más. Y ahí me tocó, y bueno, ¿por qué no hacerlo? ¿Y tu viejo, que es re fanático de Boca? No, fue como una traición, fue como que, no sé, algo murió en él. Fue tremendo. Yo pensé que, yo le conté como si te Claro. dijera, vamos, voy a comprarme una remera. Claro, sí. Fue tremendo la decepción. No sé, Para él fue una boluda, ofensa. sí, fue como Lo si entiendo le igual, dijera- yo también. Sí, obvio. Pero fue como si le dijera que le hubiese, no Parque sé, Sarmiento. Me cambié el apellido. no sé, o le hubiese puesto un seguro de No sé, vida. entrada gratis. Tenés platea Lo baja. tomó muy gratis. mal. Después lo terminé aceptando porque mi novio es una persona que... Claro, Entonces como que, bueno, se lo dejó pasar. lo dejo pasar. Ahí, Abrila. Bien. 4D. En mi familia, mi abuelo era muy bostero y hizo a todos de Boca. Absolutamente todos son de Boca por mi abuelo. Hasta los amigos de mi vieja y los amigos de mis tías y los hijos de los amigos de mis tías son todos de Boca por mi abuelo. bueno, vos también. Vale. Pero tu papá de qué es? O sea, tu mamá es de Boca, pero tu papá. Y mi papá no le gusta el fútbol. Ah, bueno, ahí ganó muchos puntos. Sí. ¿Viste? Pues, si no. Sería muy gracioso. Mi papá no le gusta el fútbol Realmente sería gracioso. y nunca, no quiere que no le gusta, entonces no le gusta que le hablen de fútbol. Entonces, ¿cuándo Entonces, ¿cuál es la descripción de lo que él quiere ser? Realmente gracioso. Independiente. Él quiere ser libre, no quiere que le pregunten, él quiere ser independiente del fútbol, así que
cuál es el nombre, cuál es el cuadro al que se afilió. Así que nada. Además mi viejo es grande, entonces cuando él era chiquito, Independiente era el rey de copas, tipo ganaba todo. Entonces le cerró por todos lados. O sea, no me pregunten de fútbol, y además soy Independiente del más campeón, entonces nada. O sea, si no me va a importar, por lo menos tengo que ser del más campeón. Así que nada. Pero no le interesa, no le gusta, no nada. Bueno, no sabía que Independiente había descendido. Sí, lo escuché. No lo sabía, tipo, yo le dije, no, pasa que todo descendido salvo Boca. No, como que todo descendido. Independiente no descendió. Papá descendió en 2015. ¿Qué? No, eso es mentira, a veces. No, pero hay hombres que no les gustan, por ejemplo, les gusta Fórmula 1, las carreras, qué sé yo, otras cosas, ¿viste? No, mi viejo simplemente no le interesa. Y no sé si es que le gusta otro deporte, no le gusta el fútbol simplemente. Entonces, nada. Y le preguntaron a Felia quién es llevaba. Independiente, tipo el nombre ya te convence de lo que él quiere ser independiente. Y el tipo estaba convencido de Juli diciendo el mago. Era el mago. Está bien. Sí, pero igual él, obviamente, o sea, salvo que Boca esté jugando con Independiente, va a preferir que gane Boca, porque dice, tipo, yo quiero que sean felices ustedes. Oh, cosita, qué lindo. Bueno, gracias, besito. Gracias. Volvamos. Pero vos sos de ir a la cancha y toda la bola. No fui nunca a la cancha. De Boca no fui nunca. Fui a la cancha de River a ver a The Weeknd, pero... Ay, qué hermoso. ¿Vos fuiste? No fui. No. Pero me hubiera querido ir. No, estuvo muy lindo eso. Salvo, lástima el Monumental, pero bueno. Era tipo una diferencia de más. Lo puteé. Mientras iba caminando. Y, ¿cómo es? Y solo a solo a esa cancha. Sí, me suena que sí. Pero no, mi familia no hay socios. No socios. A mí igual me gustaría ser socia de Boca, obvio. Pero tiene un sistema raro para ir a comprar las entradas, entonces no me convendría. A menos que tenga un sueldo fijo. ¿Tienes algo por internet? Solamente puedes ser socio para comprar, ¿viste? Sí. Bueno, De la misma manera que a vos te fue el hambre y no se me fue el hambre. en todas las cosas solamente puedes ser socio. El tema es que Boca te deja comprar entradas para los partidos de primera y de su equipo. Como si juntaste cierta cantidad de puntos o no sé qué cosa. Y que esos puntos los ganás yendo a ver qué sé yo, jugar a femenino, inferiores. Entonces es como que vas viendo muchos partidos de Boca, de vóley, de básquet, de no sé qué sea. Juntás muchos puntos y ahí cuando tenés muchos puntos te compras entradas para el partido importante. ¿Viste? Una cosa rara que hizo Riquelme. Bueno, debe Yo no ser sabía. porque hay poco, viste que es la mitad de una cancha, ¿no? No es una cancha completa. Bueno, pero debe ser por eso, imagino. Discúlpame. No. Como que no, tal vez no hay tantas vacantes como en un... No lo sé. No, es un Estoy sistema pensando. raro de Riquelme igual. Ah, bueno. Es de Riquelme. Es para hacer que vayas a ver a sub, inferiores, femenino. Es para que vayas a ver a los demás equipos que hay. Vos